De pie y le damos gracias. Padre, gracias por la obra en nuestro corazón. Señor, gracias por la bendición de esta tarde, por tu palabra en nuestra vida, porque, Señor, te ha placido que creamos en ti. Has querido, Señor, que seamos tus hijos, que podamos amarte porque nos amaste primero. Y hoy, Señor, venimos a tu presencia en certidumbre, en fe, en confianza, Señor, de que tu palabra nunca va a ir vacía y ella hace lo que tú le has ordenado hacer. Bendito sea tu nombre en esta mañana, en nuestros labios y en nuestro corazón, para honrarte con nuestra vida, Señor, con lo que has puesto en nosotros para darte gloria. Tú eres el Dios de toda gracia y a ti nos allegamos para limpiar nuestros corazones de mala conciencia, lavar nuestros cuerpos con agua pura y transformar, Señor, nuestra manera de pensar a tu palabra, a la gloria tuya, que es tu palabra que vive y permanece para siempre. Ayúdanos, Señor, a poder recibir las verdades tuyas, para vivirlas, Señor, y para ministrarlas a otros que necesitan esta gran verdad. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. En el nombre de Jesús te damos honra y alabanza. Amén y amén. Gloria a Dios. Los Filipenses. Y vamos a estar hablando de los hechos del Espíritu Santo a través de la iglesia en Filipos. Quiero leer el capítulo 1, el verso 1, que dice: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. La iglesia en Filipos fue la primera iglesia fundada en Europa, la primera congregación fundada allí entre el año 61 y 63 después de Cristo. Los filipenses fue una iglesia de estrecha comunión con el apóstol Pablo, muy amada por el apóstol Pablo. Había una relación entre ellos muy íntima, por muchas razones que la vamos a ver ahora, y que estuvimos compartiendo el domingo pasado acerca de esto. La carta de Pablo a los filipenses es una carta llena de tremenda bendición, y se nota el amor que tenía la iglesia de Filipos hacia Pablo, el apóstol, y el amor de Pablo y los hermanos que estuvieron allí, amén, con él hacia la iglesia de los filipenses. Ellos eran participantes con Pablo de la gracia. Si vemos Filipenses, el capítulo 1, el verso 3, dice el apóstol Pablo: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio. Había esa comunión, porque la comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Cuando hay comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo, hay comunión entre los hermanos. Ayer estábamos hablando con mi hijo Pedro y él nos contaba de que hoy iba a tener una entrevista acerca de una congregación que ellos se mudaron, otra congregación, donde se le acepta como miembro y se le hace una entrevista a los hermanos que vienen para hacer los miembros de la congregación. Eso es, una entrevista es preguntar y ver dónde usted está parado, qué es lo que usted cree, y al final a lo mejor tienes que firmar algo, a lo mejor tienes que hacer hacerte responsable de muchas cosas en la congregación, porque la iglesia tiene algo muy peculiar. No es solamente que Cristo nos ha salvado, sino que aquellos que han sido transformados son parte de la congregación, no solamente para recibir, sino también para tener responsabilidades con la congregación. ¿Cuántos entienden? Pero muchas iglesias tienen su manera como las tiene el mundo. Si usted va a participar de un cuerpo de algo en el mundo, a ser parte de una asociación, usted tiene que ser miembro y usted llena unas aplicaciones y hace todo. Aquí nosotros no hacemos eso. Porque hay una de las cosas que a través de lo que la Escritura, eso es bueno y gloria a Dios. Y hay veces que uno tiene que averiguar de dónde viene el hermano, si viene de otra congregación, quién es, qué fue lo que hizo allá, con cuántos acabó, y sabe Dios.
Pero los hermanos que se convierten al Señor, por eso existen en las iglesias el libro de los miembros, o la libreta donde están todos los miembros, o la computadora donde están todos los miembros, y la información acerca de los miembros y todo eso. Entonces hay una entrevista con usted acerca de muchas preguntas que se le hacen para ver. Es como si usted va ahora a tomar la ciudadanía, ¿me entiende? El pastor lo sienta allí, o los otros pastores que están allí, y empiezan a preguntarle cosas. Eso, cada iglesia tiene su manera. Pero mi pregunta es, la iglesia de Cristo es un cuerpo, y es un cuerpo espiritual. Y no es un cuerpo porque nuestros nombres estén en el libro de la iglesia, sino porque nuestros nombres están en el libro de la vida. Y hay una diferencia. Yo sé que debajo del sol las cosas hay que hacerlas porque somos seres humanos y somos débiles, hombres, y las cosas tienen que ser ordenadas. Pero la verdadera iglesia, no, porque entonces está la pregunta de que tenemos que saber quiénes son los creyentes. Pues eso usted no lo sabe. Eso nadie lo sabe. Y yo le he dicho, usted tiene un aparato para probar quién es el creyente verdadero. Para probarlo. No. Amén. ¿Qué dice la palabra? Por sus frutos, ¿qué? Los conoceréis. Y más, yo le decía al hijo mío, mira, una de las cosas es que el Señor dijo que dejemos crecer la cizaña con el trigo. Él no dijo que saquemos a la cizaña de la Iglesia Universal de Cristo, porque nosotros no sabemos quién es la cizaña. Las cizañas son los que no son creyentes. Están en las congregaciones. ¿Cuántos me están oyendo? Amén. Nosotros no sabemos. Yo no le puedo dar una entrevista a una cizaña y decir, no, tú eres cizaña, vete a la iglesia. Aquí no te queremos. Sino que, ¿cómo es la cosa? Dice, dejar crecer la una y la otra hasta la siguiente. Entonces, ¿cuál es el asunto? Todos son miembros. ¿Cuál es el asunto? Todos son miembros. Todos los que vienen a la iglesia son miembros. Y los miembros se hacen responsables por las necesidades de la iglesia. No sé si me entienden. Porque en un final yo voy a la Biblia. No, porque yo no puedo tomar las cosas espirituales y poner un sistema mundano dentro de la iglesia. Al final el Señor dijo, dejen crecer el uno y lo otro hasta la siega. El que sabe quiénes son es Cristo. Amén. Yo creo que todos ustedes son trigo y que todos ustedes son ovejas. ¿Qué tal? Y si aquel día el Señor dice que yo soy una cizaña, ¿me entienden? Y dice que Él va a separar la cizaña del trigo. Pero sabemos que por los frutos de amar al Señor Jesucristo, conocemos el árbol. El árbol de aguacate no da mango, al no ser que usted lo injerte, pero si lo injerte no es real. ¿Cuántos me están oyendo? Mira, ayer estábamos viendo la película de Pinocho. No la primera de Pinocho, una nueva que salió de Pinocho. Una película, diría yo, demócrata. No, perdón. Pinocho, al final, que Gepetto hace Pinocho, ustedes se lo ven a Pinocho, es el muñequito que le crece la nariz porque dice mentira. Y al final, en la historia de Pinocho, es que al final él se transforma en un real boy, en un muchacho real, porque su corazón era bueno y se transformó en un muchacho real. Bueno, esta película termina de esta manera. Gepetto encuentra a Pinocho, la ballena, todo eso, ¿saben? Y entonces le da la mano a Pinocho. Y yo pensaba que ahora Pinocho, por haber obedecido al hada que le dijo, tienes que ser bueno, tu corazón tiene que... Y se iba a convertir en un niño. Esa es la belleza del primer Pinocho. La conversión de Pinocho de madera a un niño de carne. Amén. Esa es lo lindo de la película. Pero la película para ahí. Y Pinocho no se convierte, sino que sale Pinocho con el viejito Gepetto. Y que le dice a Gepetto, Gepetto le pregunta, bueno, ¿y cuál es el camino? Y dice, bueno, el camino es por allá. Y sale Gepetto, pero no es transformado. Dice, vamos por allí que podemos ser transformados. La idea es que dejan esa transformación porque puede ser que Gepetto se convierta en una mujer.
¿Usted me entiende? Puede ser que Yepeto en vez de ser un niño sea una niña. Esa es la cosa. Y hay gente en las congregaciones que tiene esa mentalidad estúpida de pensar que Dios se le olvidó algo o que Dios se equivocó de ponerte a ti en un cuerpo de hombre o en un cuerpo de mujer. Y eso no funciona así. ¿Cuántos hoy? Y digo esto porque tenemos que ir a la verdad de la Escritura. No podemos irnos de la palabra. Por eso cuando a mí me dicen, no, yo soy miembro de la iglesia, mi nombre está en el libro de la iglesia. Y vamos a hacer una entrevista porque hay que bautizarse. Mire, nadie se salva por haberse bautizado. Y yo digo, este año que viene vamos a bautizar porque hay algunos hermanos aquí que necesitan ser bautizados. Amén. Pero el bautismo no nos salva. El que nos salva es Cristo. Sino que el bautismo es un fruto de nuestra salvación. Amén. Obediencia a la fe en el Señor Jesucristo. Todos los que obedecen a la fe están allí en las manos de Dios. Y Dios es el que sabe y conoce, amén, nuestros corazones. Los filipenses eran participantes de la gracia de Dios con el apóstol Pablo. Había un amor muy estrecho entre ellos. La primera ciudad de la provincia de Macedonia, donde está la iglesia de Filipenses, estaba. El nombre de Filipenses viene de Filipo, viene del padre de Alejandro Magno, que le dio su nombre. Así se llamaba él. Aquí surge la iglesia en Filipo. Cuando Pablo recibe la visión del varón macedonio, aquella visión en Hechos capítulo, vaya conmigo a Hechos capítulo 16 y vamos a estar allí en ese capítulo. El libro de los Hechos, vaya hacia la izquierda de la palabra. Amén. Hechos de los Apóstoles. Amén. Y vemos allí cuando Pablo recibe esta visión del varón macedonio, el capítulo 16, el versículo 6, dice, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Estos son hechos del Espíritu, por eso había titulado los hechos del Espíritu Santo. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu se los impidió, no se los permitió, se los impidió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas, estas son ciudades que habían allí en esa región. Y se le mostró a Pablo una visión de noche de un varón macedonio que estaba en pie, rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Esto fue una visión que vio Pablo. Yo no sé si usted sabe que Pablo en la carta a los Corintios cuando habla de su experiencia con el Señor, dice, vendría a las visiones y a las revelaciones del Señor. Porque Pablo tuvo muchos encuentros y mucha revelación de Dios en cuanto a esto. Dice, y cuando vio la visión, Pablo, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Y estos hermanos, los apóstoles, se movían porque el Espíritu Santo estaba trabajando en ellos de una manera increíble. Era el comienzo de la iglesia de Cristo, amén, y la obra que el Espíritu Santo hizo entre todos ellos. Ahí comienza entonces cuando la visión, Pablo la ve, va a Macedonia, allí a la ciudad, porque el Señor le revela, y allí entonces comienza esta tremenda bendición donde se establece la iglesia a los filipenses. La iglesia que era participante con Pablo de la gracia de Dios. Amén. Hablamos de Lidia, ¿se acuerdan? Hablamos de aquella muchacha que tenía un espíritu de adivinación, ¿se recuerda? Hablamos del carcelero de Filipo y de su casa, ¿verdad? En el capítulo 16, verso 13, cuando el apóstol Pablo y los hermanos llegan allí, en el capítulo 16, el verso 13 dice, y en un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río, donde solía hacerse la oración. Y sentándonos, hablamos a las mujeres que se habían reunido. Había muchas mujeres allí, pero una sola. Una sola dice, entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura, de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Cuando yo paso por algún lugar que hay mujeres con perfume que quieren echarte perfume para que lo huelan y lo compren. Yo me acuerdo de Lidia. Enseguida me acuerdo de Lidia. Y será una Lidia más. Amén. Dice, y cuando fue bautizada, dice ella,
claramente que oyendo, dice que el Señor abrió su corazón, verso 14. Ella estaba oyendo y el Señor abrió su corazón, el corazón de ella, para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo: si habéis jurado que yo sea fiel al Señor, entrar en mi casa y posar, y nos obligó a quedar. Vemos aquí la experiencia de Lidia, que ella se convierte al Señor, pero también su casa, toda su casa, donde la palabra nos enseña: serás salvo tú y qué, y toda tu casa. Ahí comienza la iglesia en Filipenses. Está Lidia, está aquella muchacha divina en el verso 17, que el apóstol Pablo le echa fuera el demonio, cuando dice que esta mujer seguía a Pablo molestándolo, diciendo: estos son siervos del Dios Altísimo. Lo que estaba era tratando de que Pablo se disgustara, y se disgustó. Dice: y esta, siguiendo a Pablo y a vosotros, daba voces diciendo: estos son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días. Mas desagradando a Pablo, este se volvió y le dijo al Espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Y entonces meten preso a Pablo, que eran ellos ciudadanos romanos, y esta era Filipos era una comunidad, ahí, esto era parte del imperio romano. Y dice la historia que muchos de los que eran de las legiones romanas, ya cuando estaban retirados, fueron a vivir a Filipos y vivían en esa ciudad. Pero Pablo era ciudadano romano, y usted no podía o meter preso a un ciudadano romano así, o golpearlo como golpearon a Pablo, que le dieron latigazo, y entonces lo metieron en la cárcel. Y ahí en la cárcel, nosotros vemos en el capítulo 16, el verso 20, estoy leyendo el pedacito porque la semana pasada vimos todo el pasaje. El verso 29 dice que estando ahí en la cárcel, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Y dice el versículo 29, y entonces cuando los presos oyeron esto, hubo un terremoto en ese lugar. Las cadenas de todos se soltaron y el carcelero se iba a matar, porque él pensó que los presos se habían escapado y no podía pasar porque lo mataban. Él estaba a cargo de ellos, era una orden del imperio romano. Y entonces el 29 dice: entonces pidiendo luz el carcelero se precipitó adentro. Eso estaba todo oscuro, allá adentro en lo último del calabozo. Y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. ¿Qué le pasó a este hombre? Este hombre sintió el poder de Dios, la conversión del Señor. Él no fue. Pensamos muchas veces que nosotros nos convertimos, que nosotros tenemos el poder para transformar a alguien, y eso lo hace Dios. Lo hizo con Lidia. Dice que el Señor abrió el corazón de Lidia, y este hombre, cuando pidió luz y estaba temblando, era que Dios estaba tratando con él. Cuando Dios va a convertir una vida y tratar en un corazón, no es porque el que está predicando sea fulano, mengano o ciclano, es porque su palabra, la palabra de Dios, que nunca vira vacía, y Él la envía y va a hacer su propósito para aquello que Él la ha enviado. Yo conozco hermanos que llevan a familias, la llevan a tal lado, la llevan a cual lado, cada vez se endurecen más. Amén. Y eso no funciona de esa manera. Otros se convierten al sistema, otros se convierten al cantante, otros se convierten a lo que ven, otros se convierten que la iglesia que linda es. Y esto no es así, mi hermano. Amén. El nacimiento de nuevo es producido por Dios, producido por la palabra, producido por el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo no ha terminado. Esto de que yo no creo en esto y que yo... Eso no existe. No existe, porque si hay una persona enferma, amén, y usted va y le dice: usted quiere que yo ore por usted, sea hermano, le va a decir que sí. Muy difícil que le diga que no, amén, porque la persona va a creer, de alguna manera está buscando una ayuda. ¿Y por qué usted va a orar? Porque usted cree que Dios lo puede hacer. Eso de que yo no creo que Dios ahora hace milagros, que yo no creo. Dios hace el milagro cuando a Él le da la gana, cuando Él quiere, como quiere y con quien quiere. Pero nosotros no podemos, nosotros no somos nadie para establecer que Dios va a hacer esto ahora o Dios va a hacer aquello ahora. Dios lo hace cuando Él lo quiere hacer y como Él lo quiere hacer. Y todo lo que Dios hace, lo hace para glorificar su nombre y a su Hijo Jesucristo. Amén. Y dice la Escritura que este hombre, cuando recibe este impacto del Espíritu, dice que claramente temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Yo estoy seguro que le dijeron: párate, delante de nosotros no te arrodilles. Amén. Ellos no eran católicos,
Y dice el versículo 30, y sacándolo les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Lo sacó de adentro de la cárcel. ¿Qué hago? Ya estaba Dios, había tratado con su corazón. Ellos dijeron el 31, cree. ¿Qué le dijeron? Cree. ¿Tú sabes lo que decimos hoy? Cogemos el evangelio y empezamos a darle vuelta. Y creemos que nuestra familia se va a convertir por esta manera y aquella. Creemos y predicamos arriba del evangelio, le añadimos esto y lo otro. Y no. Cada vez que usted ve una conversión, cada vez que usted ve un hermano que viene a Cristo, es porque ha creído. Esa es la cosa. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y todo. Fíjate que en este momento aquí Pablo no le dijo, porque muchos hermanos dicen, arrepiéntete. Pablo no le dijo que se arrepintiera. Y tú te preguntas, ¿por qué Pablo no le dijo, tienes que arrepentirte? Porque eso viene del apóstol Pedro allá en el Pentecostés, cuando Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús para perdón de pecado y recibiréis el don del Espíritu Santo. Pero Pablo aquí no le dijo, porque le hubiera dicho, arrepiéntete. Él no le dijo, arrepiéntete. Y esa es una de las palabritas de los grandes de hoy, arrepiéntete. ¿Usted sabe quién es el que trae el arrepentimiento a nuestro corazón? Dios. Dios es el que lo hace. Ese hombre estaba arrepentido. Dios había tratado con él, porque fue temblando a los pies de Pablo. Al que más se le perdona, más ama. Y ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Fíjense, el Espíritu Santo trata con él. Dios toca su corazón y ahora Pablo les habla la palabra como le habló a Lidia. Una experiencia diferente. Y él tomándolos en aquella misma hora, que dice la Escritura ahí, de la noche le lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todo lo suyo. Toda la familia de él, y si tenía ahí esclavos con él, también todos se bautizaron. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa. Eso fue de noche. Amén. Dice, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. De haber creído a Dios. Los magistrados vinieron y dieron orden de sacar a Pablo. Ya ellos habían regresado. Él se había bautizado. Él no cogió clases de bautismo. Que hay que coger clases de bautismo, hermano, para que usted se bautice. 3 meses de clase de bautismo. El ladrón en la cruz no cogió 3 meses de clase de bautismo. De un soplío fue con el Señor después de la resurrección. Amén. Entonces, implementamos ciertas cosas en las iglesias que nos hacen sentir bien, porque queremos preparar a los hermanos, pero dejamos la palabra. Y cuando yo soy un ministro de la palabra, un predicador de la palabra, alguien que ministra la palabra, muchas veces la gente quiere sistemas y no la Escritura. La Escritura siempre será la misma. El mensaje de gracia tendrá que ser dado hasta el día que Cristo venga. Y lo que implementa la iglesia son regulaciones y cosas que la iglesia implementa para que los hermanos se sientan de una manera u otra. Por eso no tiene ningún valor espiritual. Ningún valor espiritual. Ahí no hay nada contra los apetitos de la carne ni nada espiritual. Porque te sientes bien, porque los hermanos estos se reúnen de esta manera y tocan el pito de esta manera y tocan la gangarria de esta manera y aquello pues así. Y eso no funciona así. Amén. Nuestra obediencia es al Espíritu y a lo que Dios establece. Estos eran los hechos del Espíritu Santo. Si hay un ejemplo de iglesia para las iglesias, lo dije, no son las iglesias de hoy. Las iglesias de hoy no son ejemplo para mí, ni son ejemplo para nadie que ame la palabra de verdad. El ejemplo de las iglesias sigue siendo el ejemplo del libro de los Hechos, de las iglesias apostólicas, de las iglesias del Nuevo Testamento, de aquellas iglesias primitivas, amén, que amaban al Señor con todo su corazón y con toda su alma, amén, y que servían a Dios por lo que Dios no le daba, sino por esta salvación tan grande, no por lo que Dios le daba. Mucha gente sirve a Dios porque si Dios le va a dar esto, le va a dar aquello, le va a dar una mansión, le va a dar un castillo, le va a dar un helicóptero, le va a dar un avión, amén. A Él sea la gloria. Aquí comienza la iglesia de los filipenses con Lidia. Ahora sucede que no se dio cuenta usted que Lidia invitó a Pablo a su casa y llevó a los apóstoles a su casa. Ahí está. Cuando fue bautizada
y su familia nos rogó diciendo: si habéis jugado que yo sea fiel al Señor, entrar en mi casa y posar. Y nos obligó a quedarnos. Quédense en mi casa, le decía Lidia, después de convertida. Enseguida, eso le pasó a la suegra de Pedro, cuando el Señor entra y ella tenía fiebre y estaba tirada en cama, y el Señor llega. Amén. Bueno, ¿y cómo Pedro puede ser el primer papa si tenía suegra? Eso es un chiste. Llega allí y el Señor sana a la suegra de Pedro, y dice la palabra que se levantó la suegra de Pedro, enseguida se sanó y le servía. Todo el que Jesús toca en su corazón, todo aquel que viene al Señor está agradecido por esta salvación tan grande. La salvación en nosotros tiene que crear algún tipo de mover de Dios, del Espíritu en nuestro corazón, en agradecimiento, en el dar, en el servir, en amar, en llevar la obra adelante en las áreas de nuestra vida donde Dios nos haya puesto, donde quiera que Dios nos haya puesto. Amén. ¿Y ahora qué pasa? Usted no lo vio, pero mire lo que dice la Escritura, que Pablo es azotado, que los hermanos recibieron latigazos después que salieron de ahí en la cárcel, y después los quieren sacar. Dice el apóstol Pablo: no, esto no funciona así, que me dieron a mí golpe, mira cómo estamos todos desbaratados, y ahora ustedes quieren que nosotros a escondidas salgamos de aquí. Ahí está, dice que los alguaciles, dice claramente el verso 37, oiga, leo esto y dice, pero Pablo le dijo: después de azotarnos públicamente sin sentencia judicial, no le hicieron juicio ninguno, pero los habían metido por eso. Dice: y siendo ciudadanos romanos, nos echaron fuera en la cárcel, y ahora nos echan encubiertamente. No por cierto, sino vengan ellos mismos a sacarnos. Es decir, los jueces, los magistrados, vengan y nos saquen ellos. Dice Pablo: ahora no vamos a salir de aquí, que vengan ellos y nos saquen. Y los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo al oír que eran romanos, porque a un ciudadano romano no se podía. Y dice el 39, y viendo, le rogaron, y sacándolos, le pidieron que salieran de la ciudad. Entonces, saliendo de la cárcel, ya entonces ellos salieron, Pablo salió, saliendo de la cárcel, entraron en la casa de Lidia otra vez, y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. Ellos visitaron a Lidia 2 veces, estuvieron en la casa de Lidia 2 veces, y es entre Lidia, entre el carcelero de Filipo, entre la muchacha endemoniada que recibió al Señor, ahí comienza la iglesia de los filipenses, con estos hermanos. Yo no sé si fue Lidia la que abrió una iglesia en su casa, pero yo veo que ella invitó a Pablo a la casa. Gloria a Dios. Pastor, ¿usted cree que hay mujeres que puedan predicar? Claro que sí. Pero si lo vemos en la Escritura, amén, o estamos ciegos o no leemos la Biblia. No, porque a mí me dijo el hermano que las mujeres caen en las congregaciones. Amén. Oye, eso es un tema muy importante. Cuando Pablo dice que las mujeres no ejerzan dominio sobre el hombre. Amén. Y tenemos que hablar un poco de eso. No, pastor, porque entonces usted cree una cosa y no cree la otra. Hermano, vaya a la Escritura y vas a ver que hay un hermano que tenía hijas profetizas. Va a ver que había una iglesia en casa de fulana. Va a ver que habían hermanas que profetizaban. ¿Y qué es lo que es profetizar? Amén. En ningún momento nosotros podemos encerrar los hechos del Espíritu Santo y ponerlo en un lugar y meterlo en una caja. Dice que para el Señor no hay varón ni mujer, no hay. Todos somos uno, amén, en el Señor Jesucristo. Pero cada uno tiene su lugar. Ya eso es otra cosa. Pero bueno, hablando de que aquí comienza la iglesia, comenzó esta iglesia muy amada por Pablo, repito, estos fueron los hechos del Espíritu Santo, el Espíritu Santo tratando en la vida de estos hombres con el propósito por el cual Pablo fue a la ciudad, que Dios le dio la visión del varón macedonio, que no fuera a Jayalía, que fuera a Macedonia. Y Pablo, el Espíritu le impidió ir donde él iba y fue a esta región. Y Dios tenía preparada a esta gente, hermano. Dios los tenía preparados para tocar sus corazones. Por eso Romanos dice: ¿cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Hermano, cada convertido, gloria a Dios, cada convertido, cada hermano que viene a Cristo,
no viene por su propia voluntad, sino por la voluntad poderosa del Espíritu Santo, por el propósito eterno en Cristo Jesús, nuestro Salvador. Y ahí es donde está encerrada la seguridad de nuestra salvación, que Él nos hizo renacer una esperanza viva. Gloria a Dios. Lidia fue convertida. Lidia hospedó a los hermanos en su casa. Esta muchacha que le sacaron el espíritu de adivinación, que estaba con su brujería y su adivinación, fue liberada por el Espíritu Santo. Amén. El carcelero de Filipo, él y toda su casa se bautizó. Ya había un grupo de hermanos para comenzar una iglesia. Y comenzó la iglesia en Filipo. Comenzó la iglesia de los filipenses. Y por esta razón el apóstol Pablo dejó una marca muy profunda en estos hermanos y en el corazón de Pablo. Esta iglesia siempre se ocupó del apóstol Pablo en sus necesidades. Pablo iba a viajar, a hacer la obra apostólica, y esta iglesia se ocupaba de Pablo aún cuando estaba preso en la cárcel. Amén. Y en gloria a Dios allí. Y aunque era una iglesia pobre, eran muy ricos en su corazón y en su espíritu. Daban sin poder, daban por amor y daban por agradecimiento, aún más allá de su fuerza. ¿Y sabes qué? Pablo quería que las otras iglesias supieran esto. ¿Y por qué no? Pablo quiere que nosotros sepamos esto. Y dice 2 Corintios, y yo quiero leerles este texto que está en la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, porque Pablo quiere que nosotros sepamos esto. 2 Corintios capítulo 8. Recuerden que la iglesia de los filipenses estaba en Macedonia, allí, en esa región. Y dice el capítulo 8, amén, el verso 1 de la segunda carta de Pablo a los Corintios. Amén. Dice claramente: asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. Y entre ellos estaba la iglesia de los filipenses. Dios le había dado gracia. Por eso el apóstol Pablo dice: ustedes son participantes conmigo de la gracia. Lo leímos. Ustedes son participantes conmigo del evangelio, de la obra de Dios, de la bendición de Dios, de la salvación de Dios. Dice el verso 2, que en grande prueba de tribulación, amén, no había aire acondicionado, que en grande prueba de tribulación la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riqueza de su generosidad. La generosidad de ellos fue más grande que la pobreza que tenían. El amor de ellos fue más grande que la tribulación que tenían. No es que estaban bien, no es que no tenían persecución, sino que en medio de estas pruebas, dice el verso 3, pues doy testimonio de que con agrado han dado, conforme a sus fuerzas, y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con mucho ruego, porque Pablo no era un ladrón. Pablo veía la necesidad y les decía: ustedes están muy necesitados, ustedes tienen que ver lo que hacen porque hay necesidad en ustedes tienen que cubrir las necesidades de su iglesia. Pero dice que le rogaron a Pablo que no. Esta gente, oye, fueron más allá de su fuerza. Dice el verso 4, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio, porque era un privilegio bendecir a los hermanos, bendecir la obra apostólica, el privilegio de participar en este servicio para los santos. Y no como lo esperábamos, dice Pablo. No esperábamos esto, dice, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor. Allá fueron, se presentaron a Dios, como el Señor les dijo a los leprosos, que uno solo viró, le dijo: ve y preséntate al sacerdote, preséntate al Señor. Amén. Y da gracia antes de dejar la ofrenda. Y dice claramente aquí, y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros, por la voluntad de Dios. Siempre la voluntad de Dios. Era lo que actuaba, lo que funcionaba y lo que tenía lugar en la vida de los apóstoles. Ellos no pactaron con Dios. Yo estaba viendo un video el otro día donde estaba corre para aquí, corre para allá, con el escudero atrás, el enano atrás de él, corriendo el traductor y los hermanos brincando. Y ahora mismo tú tienes que pactar con Dios, porque si tú pactas aquí, por ahí para allá va, ya tú sabes, la gente pactando y la gente trayendo el dinero con los sobres, pactando. Y ahí es donde estamos, ahí es donde está el detalle, que muchos no quieren creer la obra de Dios en la vida, muchas veces lo que Dios quiere hacer, porque entonces decimos: no, pero mira cómo está eso.
Sí, claro está, mi hermano, en la viña del Señor hay de todo. Lo que tenemos que discernir qué es lo que es de Dios y qué es lo que no es de Dios. Amén. Las locuras esas en la iglesia y esa mentira de que usted tiene que pactar con Dios y tiene que dar un pacto, usted da 3,000, ahora usted va a ver que ahora mismo, y es porque el profeta que está ahí, supuestamente, entre comillas, está profetizando y hablando de que en ese momento, y eso no funciona así. Los filipenses no le dieron a Pablo porque pactaron con Dios. Los filipenses en su pobreza le dieron a Pablo porque la gracia de Dios era abundante en ellos. Hay una gran diferencia. ¿Usted está conmigo? Hay una diferencia. Amén. ¿Quién es el hombre para hacer un pacto con Dios? ¿Por qué dice el libro de Hebreos? ¿Quién es el hombre para que tenga memoria de él? ¿O el hijo del hombre para que le visite? Amén. El único pacto que Dios hizo, lo hizo con Cristo. A Él sea la gloria. ¿Usted sabe los alborotos que forman estas iglesias cuando eso pasa? ¿Usted sabe el brincotero que forman estas iglesias? Y ahí funciona esto. Ahí funciona ese momento de emoción. Ese momento de emoción. Te quitan hasta los pantalones. En ese momento de emoción hasta los pantalones te quitan. Si tienes dinero en el banco, posiblemente sabe Dios lo que le da. Porque eso es un momento de euforia. Eso es un momento que creemos que es la unción del Espíritu Santo. Hermano, vamos a la Escritura y vamos a ver que estos hermanos que no teniendo nada, lo dieron todo, lo dieron por la gracia de Dios, por la voluntad de Dios, porque Dios estaba actuando en su vida, no por un pacto que ellos estaban haciendo con Dios. No, vamos a hacer un pacto con Dios, el pacto tal, y hay cuántos pactos y cuántos pactos hay. Y lo que pasa es que tienes que esperar, porque lo que va a hacer es Dios que nos va a partir nos va a partir Dios. Si siguen ese. Ellos recibieron la gracia de Dios, era Dios obrando en la vida de ellos. Dios es el que da, es el que concede, es el que bendice, es el que provee. Es Dios. Mire Filipenses 1:9 y vaya otra vez a la Escritura. Perdónenme que lo saqué de allí, ¿verdad? 70 veces 7 me tiene que perdonar. Filipenses 1:29. Oiga lo que dice Pablo. Vamos a ir a la Biblia, vamos a ser bíblicos. Vamos a ver lo que el Espíritu Santo dice. Pablo le dice a los filipenses, ¿están ahí? 1:29. ¿Qué texto? Subraya ese texto. Porque a vosotros, filipenses, a vosotros, os es concedido a causa de Cristo. ¿Usted está conmigo? A causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. ¿Usted oyó lo que dice ahí? Amén. Si a usted se le concede el dar, qué bendición. Si a usted se le concede el padecer por Cristo, qué bendición. Si nosotros somos de los que amamos la obra y queremos aportar a la obra y queremos bendecir la obra y vamos más allá de nuestra fuerza, es Dios en nosotros. Es el Señor actuando en nosotros. Y eso es grande. Eso es poderoso. Eso es glorioso. No solamente se nos ha concedido a causa de Cristo, no solo el creer en Él. El creer no viene de mí. Se nos concedió. A Alfredo se le concedió el creer. Si no, ¿dónde usted cree que estuviera Alfredo con la edad que tiene ahora? ¿Dónde usted cree que estuviera el hermano allí con la edad que tiene? O el hermano Emil con la edad que tiene. Usted no es una persona mayor como digo ya tiene 100 años. Amén. ¿Verdad? Pero los jóvenes, ¿dónde estuvieron los jóvenes de hoy? Los que tienen 30 años, que están aquí, 40 años. Si no fuera por Cristo. ¿Dónde? Pero se nos ha concedido el creer en Cristo, el amar a Cristo. Y ahí no hay pérdida. Ahí no hay pérdida. Ahí hay una gloria eterna. Ahí hay una bendición eterna. Se nos ha concedido el creer en Cristo. No solamente el creer, sino también el padecer por Él. ¿Hemos padecido por Cristo? No, esta gente sí padeció. Esta gente sí podían decir, hemos padecido. A ellos, donde quiera que iban, tenían un problema. Por eso Pablo, cuando termina la carta de los filipenses, dice, yo traigo en mi cuerpo, yo traigo las marcas del Señor Jesús. Venía marcado, golpeado, azote, cárcel, cuantas pruebas. Ellos, la mayoría de ellos. Pedro fue crucificado. Cuando fue crucificado pidió que se le crucificara boca abajo. A Pablo lo decapitaron en Roma. Isaías, el profeta, los abrieron a la mitad. Todos ellos murieron encarcelados. Todos ellos murieron a base de pruebas y de sufrimiento. Y usted ve estos sufrimientos
y usted ve las palabras del Espíritu, los hechos del Espíritu, cuando Él dice, gozaos en el Señor. Otra vez os digo, gozaos en el Señor. Amén. Que por nada estemos afanosos, que sean conocidas nuestras peticiones delante de Dios con oración y ruego, y el Dios de paz estará con vosotros. Usted nunca veía una queja de ellos, ay, me duele esto, ay, me duele aquello, ay, estoy muriendo. Y ellos sí pasaban por esto, ellos sí tenían dolores, ahí sí no había pastillas, ahí no había nada, ahí había que depender de Dios. Había que depender de lo que Dios estaba haciendo en su vida. Y eso fue lo que hicieron ellos. Y esta era una iglesia que Pablo amaba en gran manera. Dios es el que da, Dios es el que bendice. Ahí lo vemos, nos da el creer. Si nos da el padecer por Cristo es porque nos da la fuerza para poder padecer por Él. Pablo era un ejemplo para ellos. Él los exhorta y los alerta de los hermanos terrenales en Filipenses capítulo 3. Quiero leer esto. El capítulo 3, el verso 16. Oiga lo que dice. Pero en aquello a que hemos llegado, el apóstol Pablo dice, en esta unidad de la gracia, en aquello que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Hermanos, sed imitadores de mí. Amén. ¿Usted cree que haya uno de los de hoy que pueda decirle a la iglesia, ustedes tienen que imitarme a mí? Bueno, si lo van a imitar a él, súbete en el altar y empieza a pedir dinero también. Porque tienes que ser imitador de él. ¿Sabe Dios lo que hace después? Porque eso te lleva a imitar algo que no es muy bueno que digamos. Dice, pero aquello que hemos llegado, sigamos la misma regla, sintamos una misma cosa que es Cristo. Sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Ellos eran ejemplos, hermano. Ejemplos a la grey, ejemplos a la obra, ejemplos a los hermanos. El pastor tiene que ser un ejemplo. El líder tiene que ser un ejemplo. No un ladrón, un ejemplo. Un ejemplo a la obra de Dios. Y dice 18, porque por ahí andan muchos, de los cuales dije muchas veces. Y saben, oye, lo que hay es demasiado. Y aún ahora os digo, llorando, el apóstol Pablo dice, que son enemigos de la cruz de Cristo. Estaban dentro de la iglesia, vivían dentro de la iglesia, robaban dentro de la iglesia y eran enemigos de la cruz de Cristo. El fin de los cuales será perdición, cuyo Dios, con D minúscula, es el vientre. Eso lo que querían era nada más lo que era llenar el vientre. ¿Con qué? Y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en ¿qué? En lo terrenal. Usted sigue leyendo y dice, más nuestra ciudadanía está en los cielos. Nosotros no podemos tener la vista todo en la vida, en nuestros días aquí abajo, la vista en el suelo. La vista de nosotros debe de estar puesta en lo celestial. No en lo que tengo, no en lo que Dios me da, no en lo que puedo tener, no en que hago un pacto con Dios para que Dios me dé. Nuestra vista tiene que estar puesta en lo celestial, donde Dios produce el querer como el hacer en mi vida. Donde el Señor no solamente me ha dado la bendición de creer, sino que me ha dado también la bendición de soportar las pruebas aquí abajo. Soy un bendecido, Dios me ha amado para eso. Dice claramente la palabra aquí, amén, que no podemos pensar solamente en lo terrenal. Los verdaderos apóstoles vivían del Evangelio dependiendo de Dios, no de los sistemas de hoy. Filipenses 4:10, y vamos a terminar aquí, dice el apóstol ahí en el 10, dice en gran manera a los filipenses, a la iglesia que él estableció allí con Lidia, los hermanos del carcelero de Filipo, la obra que comienza, en gran manera me gocé en el Señor, de que ya a fin habéis revivido vuestro cuidado de mí. Por algo le digo que Pablo tenía un cariño grande con ellos, porque esta era una obra que se ocupaba de Pablo en todas luces. Dice, de lo cual también estabais solícitos, pero faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Oh, ¿usted ha aprendido? Se aprende. ¿Usted ha aprendido? Mire lo que me dijo el hijo mío ayer, él vino aquí, contábamos que hablamos mucho. Díceme. Ya los niños tienen cierta edad. Bueno, los niños están grandes, la niña tiene 15 años y el niño más grande que él. Y ya las cosas cambian, no es como cuando son más pequeños. Y ya yo tengo tantos años de casado, ¿verdad que uno cambia, papi? ¿Verdad que uno va aprendiendo? ¿Verdad que uno, que Dios le enseña muchas cosas a uno? Le digo, mío, todavía.
todavía tienes muchas cosas que aprender. Todavía hay muchas cosas que Dios te va a mostrar. Todavía hay muchas cosas que Dios va a hacer. Hemos aprendido a contentarnos cualquiera que sea nuestra situación. Hay veces que la iglesia en momentos no ha tenido, y eso cuando muchos de ustedes no estaban aquí, la iglesia recogía una ofrenda de 150 pesos a la semana. ¿A dónde íbamos a pagar nosotros nada de eso? Muchas veces en otros tiempos, cuando yo tenía entrada, de alguna manera yo ponía el dinero y nosotros, muchas cosas que decían que nadie sabe, amén, en la congregación, muchas cosas que pasan. Pero yo aprendí a contentarme. Y una de las cosas que aprendí es a contentarme, a no pelear con Dios. ¿Por qué voy a pelear con Dios? Amén. Si Dios, nuestra vida está en las manos de Él, la obra está en las manos de Él, y esto que Dios ha preparado está en las manos de Él, y esta silla Dios la va a llenar de alguna manera. No estamos en la calle, no estamos aquí, no estamos allá, no estamos con el letrerito en la esquina. Dios lo va a hacer. Lo va a hacer porque Dios va a tratar con nuestra vida y nuestro corazón, porque el Espíritu Santo no ha parado y el Espíritu Santo no se ha cortado. Si nosotros no hablamos, las piedras hablarían. De alguna manera Dios funciona en la vida de la iglesia. Por eso dice Pablo, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Y eso es una de las cosas que en la vida nuestra tenemos que aprender, a dar gracias y a contentarnos. Sé vivir humildemente, dice Pablo, y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy ¿qué? Enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia. A todo el mundo le gusta tener abundancia. Gloria a Dios. Dios es el Dios de la abundancia y es un mensaje muy llamativo. Bendito sea Dios. Pero no todos los hermanos tienen abundancia. Bienaventurados los que tienen abundancia. Bienaventurados los que pueden tener para bendecir, que es lo que Dios quiere, que tengan para bendecir. Pero hay hermanos que no. Nosotros tenemos hermanos en otros países que hoy no tienen comida. Nosotros tenemos hermanos en otros. Estoy hablando no de los que tienen el nombre en el libro de la iglesia. Estoy hablando de los hermanos que tienen el nombre en el libro de la vida. El cuerpo de Cristo, la iglesia de Cristo. Hay una sola cosa que nos une, Jesucristo. Amén. Y cuando hemos creído en Él, somos hermanos. Jesucristo es el Señor de nuestra vida. Y dice claramente aquí, yo no sé si ustedes llegan a entender eso. Y dice Pablo, para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Y entonces dice ahora, todo lo puedo en Cristo, ¿qué? Ay, Dios mío, ese texto. Ay, como yo oigo a los hermanos decir ese texto. Ay, Padre Santo, a mí, cuando yo oigo a los hermanos, yo he estado en lugares y yo oigo a los hermanos decir, a mí me dan de pararme y salir y irme. No, porque yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Eso es una palabra muy dicha por los hermanos. Hermano, usted todo lo puede en Cristo. Pero usted ha leído el contexto de esto. Usted ha visto lo que está pasando aquí. Usted ha visto la necesidad. Usted ha visto el aprender de Pablo en la vida de él. Usted ha visto, pasó por enfermedades, pasó por situaciones, pasó por necesidad, pasó por afrenta, pasó por casi muerte. Amén. Pasó por temores, dice, de adentro conflicto, de afuera temores. Pasó por todo esto y ahora dice, todo lo puedo, ¿quién? En Cristo que me fortalece. Mira, muchos que dicen, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Usted lo oye llenándose la boca de eso. Amén. Cuando llega esa prueba, no hay ninguna fortaleza. No hay ningún Cristo. Y allí es donde está la cosa. Mi hijo me dijo, en inglés, mi hijo me dijo, I know, papi, that you can take, you and mommy can take all the Lord will throw to you. Es decir, no sé si lo dije bien, pero me dijo, yo sé que ustedes ya con la edad que tienen y lo que han pasado, ustedes pueden soportar todo lo que venga sobre su vida. Pero me dijo, acuérdense que nosotros estamos aquí con ustedes. Como diciendo, estamos aquí, somos sus hijos, estamos aquí. Porque nuestros hijos siempre están ahí. Y si usted es un buen hijo, usted va a estar para su padre y para su madre. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Amén. Y Pablo dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien hiciste en participar conmigo en mi tribulación. Y saben bien vosotros, filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, esa palabra, filipenses, nota bien,
esta expresión de Pablo lo que quiere decir: oh filipenses, que al principio de la predicación del evangelio, cuando partí de Macedonia, recuerden que eso fue en la cárcel, que eso fue con Lidia, que eso fue en todo ese tiempo cuando la iglesia es establecida. Cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia, ninguna, participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. Dice Pablo: no es que busque dádiva, yo no busco que ustedes hagan un pacto con Dios como hacen hoy. Esto no es una cuestión de un intercambio de regalos. No es que busque dádivas, no, sino que busco ¿qué? Frutos que abunden en vuestra cuenta. Todo lo que nosotros hacemos para el Señor son frutos que abundan para la gloria de Dios en nuestra vida. Y él termina y dice: pero todo lo he recibido y tengo en abundancia. Ahí viene, tengo en abundancia. Estoy lleno, dice él, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviaste, de este hermano. Dice: olor fragante, sacrificio acepto. Se sacrificaban por bendecir la vida de Pablo, agradable a Dios. Y entonces ahora dice otro texto usado por la iglesia. Oiga bien: mi Dios pues suplirá. ¿Qué dice ahí? Todo lo que os falta, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Ay, como dice: mi Dios suplirá. Amén. Todo lo que os falta, conforme a sus riquezas en gloria, mi Dios suplirá. Mira, Dios suple. Cuando Dios da y suple, es que Él suple porque Él sabe que esta iglesia era una iglesia que bendecía la vida de Pablo. Y Él suple a los hermanos cuando los hermanos suplen. Por eso Él dice: da pan al que come, ¿qué? Y semilla. Yo lo siento mucho, pero esto es una realidad espiritual. Esto no es un pacto con Dios, que vamos a pactar y vamos a darle 1000 para que Dios nos dé 10,000. No. Esta es la realidad, que Dios suple todo lo que falta conforme a sus riquezas en gloria en nuestras necesidades. Ahí está Dios. Cuando nuestra vida y nuestro corazón está en lo primordial, en las cosas espirituales del Señor. Y esa es la realidad de la Escritura. No es que nosotros todo lo podemos en Cristo porque nosotros hemos hecho esto. No, es que lo podemos porque nosotros, a Dios nos ha dado, dice Pablo, la bendición, no solamente del creer en Cristo, sino también de padecer por Cristo. Amén. Y aquí estamos para pasar por prueba, dice Pablo, necesidades, ofrendas, para pasar por tribulación, por enfermedades, dice Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y le dice Pablo a ellos: ahora Dios suplirá a sus vidas lo que le falta. Esa iglesia que de la pobreza de su corazón, de la pobreza que tenían financieramente, abundaron en riqueza de su generosidad y fueron generosas, no solamente con Pablo, sino también con las ofrendas que se recogían para enviarlas a Jerusalén. Es una bendición el poder entender estas cosas, de que el Dios de toda gracia abunda en nosotros por la obra que Dios quiere. Y dice él: al Dios y Padre nuestro sea que gloria por los siglos de los siglos. Amén. Gloria a Dios. Y a eso nos llama el Señor, a ser participantes de la gracia de Dios. Vamos a estar de pie. Señor, te adoramos en esta mañana.